Desde el comienzo de los tiempos, el parto ha sido un evento íntimo, privado, acompañado por mujeres, mujeres que confiaban en el poder de la naturaleza y dejaban a la fisiología seguir su curso, mujeres que compartían esa sabiduría de generación en generación, mujeres que trabajaban con todos sus sentidos, uniendo mente, cuerpo e intuición, escuchando sonidos como la respiración, el latido del bebé, palpando la piel de otra mujer con sus manos y observando con paciencia ante la llegada de una nueva vida. Mujeres que utilizaban técnicas ancestrales que hoy en día intentamos rescatar para incorporar de nuevo, como la aromaterapia, el canto carnático, el masaje o el rebozo, una técnica originaria de México. Y es precisamente el rebozo de lo que hablaremos hoy. En este episodio me acompaña una persona muy especial, de esas que escuchas, conoces y dejan huella. Ella es Alina Valdivia, matrona, y está aquí con nosotros para explicar que el rebozo es mucho más que un simple trozo de tela. Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de Inimba, el podcast de Me lo dijo la matrona, en el que hablamos sobre aspectos de embarazo, parto, posparto y la maternidad en general. Porque al final en eso consiste Inimba y porque todas las familias se merecen vivir maternidades plenas y felices. Bueno, pues hola Alina, muchísimas gracias por regalarnos un ratito de tu tiempo para poder charlar, para poder hablar hoy. Bueno, yo ya he hecho una breve introducción, pero ¿qué tal si lo haces tú otra vez y les cuentas pues, a las familias, a las personas que nos están escuchando, quién es Alina Valdivia? Hola, hola, Sara. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a que podamos hablar un ratito. Yo soy matrona chilena. He hecho desde el área profesional un poco un recorrido por todas las áreas, investigando un poco de todo, desde lo más clínico asistencial hasta lo administrativo. Am, bueno, la vida me llevó a vivir en Barcelona casi 5 años, siguiendo a mi esposo ahí por un doctorado, y yo hice un máster de gestión hospitalaria, porque en ese momento yo estaba como supervisora de un hospital de alta complejidad en el área de la maternidad. Por lo tanto, también estaba en mí esa inquietud respecto a cómo hacer cambios un poco respecto a lo asistencial, cambiar desde el actuar profesional, como lo que la Organización Mundial de la Salud viene promulgando hace tantos años, que la mujer esté en el centro de la atención y no los profesionales. De alguna manera también era esa un poco mi visión. Pero bueno, tú sabes que la vida también se encarga de ponernos en el lugar que corresponde, Mm. y eso me llevó a trabajar con el equipo de Titania Tasco, con la Pepi Domínguez, que ella es una gran matrona. La quiero muchísimo, a esa mujer. Finalmente yo estuve haciendo talleres de rebozo porque yo lo aprendí con parteras mexicanas hace más de 20 años, y lo vengo realizando de forma autónoma. No hay libros que te enseñen a hacerlo, sino que más bien es la práctica clínica que tú vas haciendo con cada mujer, porque ellas son las que te muestran ese camino. Y, y me pidieron aquí en Barcelona, un grupo de matronas, tú me dijeron, ¿sabes hacer la técnica del pañuelo? Y yo así como, ¿qué pañuelo? A ver, explícame. Y ahí me empezaron a explicar, le dije yo, sí, sí, sí. Bueno, esta es una técnica ancestral, le dije yo, que corresponde al área de la partería tradicional de los pueblos latinoamericanos, eh, y sí lo utilizamos bastante. Así que, bueno, así yo empecé a hacer en el 2017 el primer taller aquí en España. Por supuesto que yo allí en Chile ya lo usaba hace muchísimo tiempo con las mujeres que yo acompañaba. Así que bueno, la vida me llevó un poco por ese camino a mostrar como aquellos saberes que forman parte de nuestra cultura americana, latinoamericana principalmente, y, y por eso estoy aquí. Eso me ha traído aquí.
y lo hago con todo el corazón, con mucha empatía hacia compañeras que también están en este mismo camino. Mm. Sí, además yo creo que se transmite esas ganas, esa vocación que tú tienes. ¿Y cómo fue el proceso porque tú te formaste como matrona en Chile Sí. y viniste a trabajar aquí en España? ¿Cómo fue para ti ese proceso de repente trabajar en un sistema tan diferente? Porque nos comentabas, ¿no? Que Chile es un país que tiene unas tasas de intervención obstétrica, pues lo cierto, Altísimo. muy elevadas. Ujú. ¿Cómo Bueno, fue para ti ese proceso? eso es lo complejo porque finalmente am, lo que señalan los estudios es que la cantidad de matronas tiene que ver también como las mujeres van pariendo y eso en los pueblos latinoamericanos no tiene mucho que ver con la cantidad de matronas porque en Perú o en Chile tenemos muchísimas matronas y tenemos las tasas más altas de cesárea. O sea, en el sistema público llegamos a superar el 40% y en la privada más del 80%. Por lo tanto, esto tiene que ver también con las políticas públicas. Cuando yo me vine a hacer el máster, también pensando en cambiar un poco el sistema en el hospital donde yo me encontraba, eh, para fortalecer también un poco la parte de la autonomía de la profesión. Y me voy encontrando que también, bueno, aquí existen una lucha importante por bajar Mm, la tasa de intervenciones, que no llega, por supuesto, a superar aquellas que están en América, pero de alguna manera también las matronas están luchando muchísimo por rescatar estos saberes, por rescatar la fisiología, por acompañar de una manera mucho más respetuosa al proceso de la vida y la muerte, porque no solo en la vida, sino que también en el ámbito de la pérdida gestacional, el duelo, el derecho a la decisión, la autonomía de las personas en la decisión, en la toma informada de las decisiones. Y eso está mucho más avanzado en esta parte del mundo que allí. Por lo mm, tanto, cuando yo empiezo a encontrarme en esta situación, porque bueno, empecé a conocer diversos hospitales, el Clinic, yo hice una práctica en el Clinic y luego fui a conocer la casa de partos de Martorell y fui a conocer diferentes hospitales y me voy encontrando con estas diversas realidades y me pareció algo muy, muy llamativo. Por lo tanto, bueno, luego ya me inserto al grupo de trabajo Parta en Casa, que eso fue como aquello que me dejó el corazón haciendo mm. así, y pensé, es esto Esto. lo que yo estoy buscando, es esto lo que quiero hacer de mi vida profesional y bueno, en eso estoy. Mm. ¿Qué significa para ti ser matrona? Porque yo creo que tienes para mí una visión preciosa de lo que es nuestra profesión, ¿no? Yo ya te lo dije en su momento que eres una mujer que transmite pues una luz especial, una seguridad especial, yo diría que, ¿no? Pues como dices tú, ancestral, casi diría yo. Y creo que la labor que tú haces es una labor muy importante porque creo que empoderas mucho a las mujeres, que las ayudas a algo tan importante como aprender a escuchar sus propios instintos, ¿no? Que se conozcan realmente, que se dejen guiar por esos instintos, que conozcan su cuerpo, que comprendan pues que la gestación y el parto al final forman parte pues de procesos naturales, ¿no? Y que al final pues esa sabiduría innata, esa intuición está ahí. Y eso es algo que inculcas mucho, yo creo, a las mujeres a las que acompañas a lo largo de la gestación y el parto y también a las matronas que, ¿no? que nos formamos contigo en el rebozo. Creo que es en un momento en el que estamos socialmente, pues cada vez haciendo que las mujeres desconfíen más de que si pueden dar a luz, que si pueden amamantar, ¿no? Pues creo Mm. que esta labor que tú haces, este mensaje que tú transmites, esta visión que tú tienes de la profesión es tan importante. ¿Qué significa para ti ser matrona? Yo creo que, bueno, para mí el ser matrona es un estilo de vida, no es una profesión. Eh, Tampoco es algo técnico o asistencial. Yo no tengo que ponerme una bata para ser matrona. Yo
tampoco me tengo que disfrazar de nada, ni de partera, ni nada, para poder hacer lo que hago, porque está allí, en mí. O sea, cada minuto de mi vida es ser matrona. Yo no espero llegar a la consulta o algún sitio para poner en práctica mi saber. Si alguien me necesita, yo estoy ahí. Si yo puedo colaborar y apoyar en algo, estoy ahí. En el área educativa, en la clínico asistencial, a veces solo estar. Y eso es ser matrona. Mm. Sí, totalmente. ¿Qué crees que podemos hacer como matronas y bueno, como sociedad en general para mejorar la confianza en que tienen las mujeres en ellas mismas? Porque yo cada vez veo más mujeres, pues que socialmente yo creo que estamos en un momento también de mucho cambio, ¿no? Que las mujeres cada vez van reclamando un poco ese protagonismo que han perdido con el paso de los años Mm, y que es lo que dices tú, ¿no? Que cada vez más matronas estamos luchando por devolverles ese protagonismo que les pertenece y por ujú. no interferir en un proceso que es un proceso natural. No hace falta medicalizar ni el embarazo ni el parto, porque la gran mayoría de las veces pues simplemente sucede sin ningún tipo de contratiempo, ¿no? Entonces, Exacto. ¿qué crees que podemos hacer para ayudarlas a trabajar en esa confianza de tú puedes hacerlo? Mira, ya hace más de casi 100 años que un ginecólogo habló del ciclo miedo, tensión, dolor. ¿Ya? Dick Red, que fue uno de los médicos que iniciaron todo el tema de la educación perinatal, fue como el padre, ¿no? De este ámbito, y luego apareció Le Boyer y Mm, todos los que ya conocemos hasta el día de hoy, Michel Odent, todos hablan sobre la importancia de lo natural del proceso, pero también está otro aspecto que se ha ido incorporando, que es la tecnología. Y la tecnología basada en la evidencia, más las prácticas clínicas, le dan a las mujeres también como una falsa idea de seguridad en la atención asistencial, sin considerar que lo relevante en esta calidad asistencial tiene que ver con la satisfacción de cada una de esas necesidades que tiene la mujer para traer a luz a su bebé y convertir esto en una familia y lo que va a ser, por supuesto, ese ser humano el día de mañana. Entonces también están los aspectos emocionales, psicológicos, espirituales que hemos perdido desde la biomedicina, acompañando un proceso con una ecografía, con analíticas que vienen a corroborar que esto está normal. mm, ¿Qué ocurriría? Yo me lo he planteado muchísimas veces. Hoy estamos en una crisis climática, ¿cierto? Importante. ¿Qué ocurriría si dejáramos de tener luz? ¿Qué pasaría en esos casos donde no tuviéramos los elementos clínico asistenciales de la tecnología mm. para poder decir que esto está bien, que esto es un proceso normal, o que el bebé es grande, o que el bebé es pequeño, que son los miedos que empiezan a tener las mujeres, porque que tú eres una gestante con muchos años, por no decir, bueno, la connotación que le ponen geriátrico, un embarazo geriátrico, de decir, a ver, en qué nos hemos estado basando? En Mm, cosas que tienen que ver con los miedos. Entonces, si se cortara la luz, por ejemplo, ¿cuál sería nuestro único elemento de trabajo? Nuestros oídos, las nuestro oído manos. y nuestras manos, que las matronas estamos capacitadas para ello. Por lo tanto, si no sé oír un ritmo normal, sin tener que tener un monitor de por medio, yo lo puedo escuchar. Si no tengo el ojo clínico para poder observar qué está cambiando, qué patrones está teniendo esta mujer o escuchar los sonidos que está haciendo. Y si no sé tocar con las manos, estimación de peso fetal, estimación de la cantidad de líquido amniótico, si está en una presentación cefálica o podálica o transversa. ¿Me entiendes? O sea, que cosas que también desde Mm, la profesión hemos ido perdiendo. Y mm. eso hay que rescatarlo porque son saberes que no tienen que ver con nada quirúrgico, tiene que ver con el propio quehacer de la partería. Y eso es lo que hay que rescatar. Mm. Sí, totalmente. O sea, estoy totalmente de acuerdo contigo porque sí que es verdad
que en la universidad no son cosas que no te enseñan a dejarte guiar por tu intuición, ¿no? Y a utilizar las manos, a utilizar pues, Es tus que mira, sentidos al final. si de alguna manera cuando tú tienes que realizar algún tipo de intervención porque es necesario, claro, ahí está. Mm. Afortunadamente, ahí está. Pero cuando tú, por ejemplo, tienes que hacer un tacto, ¿cómo lo haces? ¿Abres la vagina para poder hacer el tacto? No, lo hacemos casi A con los ciegas. ojos cerrados, ¿no? Sí. Porque tenemos la vista en las manos. De alguna manera hemos aprendido a hacer que nuestras manos también sean parte importante de nuestra profesión. Cuando hacemos un tacto, cuando suturamos porque hay un desgarro o porque ha hecho una episiotomía, para poder encontrar el vértice, para poder identificar la profundidad del, como del daño del tejido. También Mm, observamos y tocamos. mm. Totalmente. Lo que pasa es que yo sí que siento que es que ya desde el momento cero en el que una mujer se queda embarazada, ya la dividimos en una etiqueta de bajo riesgo y alto riesgo. Y creo que hablabas tú, ¿no? De que es importante también cuidar la esfera emocional. Creo que nadie se plantea qué puede suponer para una mujer a nivel emocional que le hables de alto o bajo riesgo, porque ya le estás sembrando la idea de que el embarazo es un riesgo Mm, y que has tenido la suerte porque tienes una serie de condiciones y que tu embarazo es un embarazo de bajo riesgo, pero que el riesgo está ahí, claro. Sin considerar que es un proceso natural. natural. Entonces, cuando hablamos de una gestación, es una gestación fisiológica, sin ponerle la categoría de bajo, mediano o alto riesgo, sino Claro. que si hay una patología, bueno, esta es una gestante que presenta tal o cual patología, pero ya la gestación es un proceso que debería considerarse fisiológico. Mm, totalmente, Mm. totalmente, Alina. Es como la Bueno, menstruación, ¿no? también lo que pasa que es que vuelvo un poco a lo mismo, que socialmente tenemos las mujeres un desconocimiento social hacia, ¿no? A mí, por ejemplo, la menstruación siempre la he visto como algo de lo que me tenía que avergonzar, Mm, algo, bueno, pues que venía un par de veces al mes, pero no era algo, lo veía como más un problema. ¿No? Y sí que es verdad que a lo largo del tiempo, yo creo que a raíz de mi primer embarazo, que estuve mucho tiempo sin la menstruación, hasta la eché de menos, ¿no? Y mm. empecé a formarme, empecé a leer, y decía, "Jo, es que al final la menstruación es un signo vital, es igual de importante menstruar y te da mucha información sobre cómo está tu salud hormonal, tu salud Toda, física, toda la razón. y no nos inculcan el querernos o decir, oye, sentirnos orgullosas de eso, si no es algo como que hay que esconder, ¿no? Mm. Claro, porque tiene una connotación de suciedad, Claro. algo que no tiene que nadie enterarse. Mm. Sí, Y sí, eso no es totalmente. así. Y eso no es así. Si no fuera por ese flujo vital, no podríamos gestar, no Claro. podríamos estar haciendo como esa expansión de la vida y crear una nueva humanidad. Ujú. Sí, totalmente. Por eso digo que es un trabajo que creo que hay que hacer, no solamente en el momento en el que te quedas embarazada, que, ¿no? Que hagas, pues eso, intentar conocerte a ti misma, conocer tu cuerpo, empoderarte, sino que es un trabajo que ya deberíamos de empezar a hacer, pues, en la escuela, Desde siempre, realmente, desde la desde infancia. niños. Claro. Desde la infancia, la educación sexual no tiene que ver con decir, mira, tú tienes vagina, tú tienes vulva y tienes pene. Tiene que ir más allá de eso. Tiene que Sí. ser, como tú lo has dicho, es una visión totalmente integral, considerando la parte psicoemocional de todos Mm. los procesos. Y en la gestación tú me preguntaste que no se incluye la parte emocional, pero tampoco la espiritual. Totalmente. Lo Yo espiritual no tiene que ver con una religión u otra, sino que la dimensión del nacimiento tiene en sí una espiritualidad. Mm. Yo me encuentro en consulta, bueno, yo trabajo de forma completamente independiente al sistema público y Mm, privado y de verdad la mayoría de las mujeres que yo veo están desbordadas emocionalmente, desbordadas y de verdad que me da mucha pena de decir, jo, es que
creo que necesitan muchísimo apoyo. Además, sobre todo en el primer trimestre, que sabemos que es a nivel emocional una etapa súper vulnerable, con Y muchos al miedos, mucha último, ambivalencia, y que tendríamos que trabajar en equipo, tendríamos que tener pues psicólogos incluso dentro de el propio sistema sanitario para poder darles la atención que ellas merecen. mm, Porque claro, al final, vayas a la pública o vayas a la privada, si tienes los recursos limitados y el recurso probablemente más limitado, aparte del número de matronas, sea el tiempo que claro. tienen, no puedes destinar 15 minutos a preguntarle a la mujer realmente cómo estás. Porque sí, Claro, te lo se que lo pasa es que preguntas, ahí pero están las escalas de Edimburgo que empiezan a valorar como aquellos riesgos psicoemocionales y que te clasifican de una forma u otra y también le ponen ahí el logo o el rótulo de la patología. Entonces finalmente volvemos a lo mismo. ¿Qué mm, saco con tener una escala de Edimburgo si al final esta mujer va a ser catalogada como psicológicamente vulnerable o yo qué sé, eh, cuando esto es un proceso dinámico? Esto no es una foto, no es una cosa estática. La gestación es un proceso dinámico de cambio importante. mm, Es un cambio irreversible, por lo tanto, en ese acompañamiento, por supuesto que el trabajo en equipo multidisciplinario con psicóloga, yo normalmente trabajo con una amiga que es psicóloga y hacemos el acompañamiento de una forma, bueno, holística e integrativa para que también las mujeres puedan ir trabajando aquellas cosas que es mm, importante trabajar. Por supuesto, uno no puede resolver toda la vida para parir, pero sí las cosas que pueden interferir en el sí, momento del parto. Por ejemplo, las pérdidas emocionales, los duelos no resueltos, mm, que van a afectar en el momento del nacimiento del bebé. mm, Si tenemos pérdidas gestacionales que han quedado ahí por aborto, qué sé yo, y no han sido resueltas, que hemos tenido la pérdida de un ser querido justo en el tercer trimestre, el padre, la madre o algún familiar. La verdad es que eso también impacta si hemos tenido historias de abuso sexual, si hemos tenido historias de violencia intrafamiliar. Por lo tanto, son tantas las aristas mm, que a veces, claro, y el número de matronas limitado no mm, te da como para tener esa visión global. Uno puede hacer una buena anamnesis y poder hacer la derivación correspondiente. mm. Sí, completamente, completamente de acuerdo. Pero bueno, queda mucho trabajo por hacer. Uf, Creo que muchísimo. vamos en el buen camino, pero queda mucho, mucho trabajo por hacer. Bueno, y una de tus técnicas estrellas, que lo comentábamos al principio, es el rebozo, que es, pues como decías tú, una técnica ancestral, ¿no? Que es originaria de México, pero sí que es verdad que nos explicabas, ¿no? Que no solamente es típica de México, sino que también forma parte de otras regiones de otros países de Latinoamérica también. Claro, lo que Cuéntanos un pasa es poco. que la palabra del rebozo está acuñada por México. Mm, La palabra, ¿no? Porque además forma parte así de su cultura tradicional. Pero el fular claro. está en Guatemala, está hasta el sur de Chile, por lo tanto va tomando diferentes nombres de acuerdo a la región donde se encuentra y las parteras lo utilizan de la misma o de formas muy similares. Mm, ¿Me entiendes? Por lo tanto, que se asocie a una región del continente latinoamericano, pero no es exclusiva, ¿me entiendes? mm, Que desde la partería además está la inclusión de otros elementos como la visión cultural que está respecto al nacimiento, la incorporación o no del padre, la incorporación de la herbolaria de cada sitio, la visión que se tiene sobre los cuidados posparto. O sea, eso también tiene que ver con cada cultura. Y lo que mm, yo les decía, Sara, eh, no tenemos que parecernos a nadie, tenemos que mirarnos qué es lo que tenemos en nuestra cultura y lo que necesitan nuestras mujeres. Porque aquí, si no se usa, por ejemplo, el temazcal, para las mujeres pariendo es como ir introduciendo aspectos que no tienen que ver con tu cultura, que a lo mejor sí.
mm, No lo sabemos, porque ¿qué pasó a nivel de los celtas? ¿Cómo eran las parteras celtas? Independiente de lo que hacen las culturas azteca, maya, aymara, ¿me entiendes? O sea que son diversas visiones de la partería. Nosotros en Chile tenemos las parteras tradicionales mapuches y tenemos las parteras tradicionales aymara, que están en el extremo norte y en el extremo sur de Chile, que son visiones totalmente diferentes, siendo que están en un mismo país. Entonces imagínate, de un lugar del mundo al otro lado del charco, a, a lo que era la cultura europea, o sea, que está ahí miles de años de cultura. O sea, si miráramos, por ejemplo, las parteras asiáticas, las parteras chinas. mm. Pero es curioso como todo, en todo el mundo, a mí me hace mucha gracia cuando dicen, no, es que esto de portear, por ejemplo, al beber es una modernidad. Digo, pero vamos a ver, No, si esto es lo más ancestral de la vida, si es que es más antiguo que casi que los seres humanos. Porque pues, antiguamente los cazadores recolectores, las cuando nacía mujeres un bebé, andaban con las criaturas claro, andaban con ellos, porteándolas por con una supuesto. tela, con un cuero. O sea, Entonces es curioso verlo como en todo el mundo todos en, to- utilizan, en pues todo el que le mundo. llaman rebozo, pues rebozo, pero fular o paré o cada país tiene su propio nombre, ¿no? Exactamente. Por lo tanto, esa tela también ha sido incorporada dentro de la partería para ayudar a relajar, para girar al bebé, para colgarse en el momento del parto, para generar calor en el cuerpo, porque independiente del tipo de partera, el calor es fundamental en el momento del nacimiento, que no se ve eso en un hospital, porque si el médico tiene calor, prende el aire acondicionado Mm, y la mujer tiene que parir en frío, ¿me mm, entiendes? Entonces, y en una posición en la cual no sea la que ella escoge, mm, sino que te tienes que tumbar o si lo haces en posición vertical, el profesional te va diciendo lo que tú tienes que hacer, porque el cuerpo está anestesiado o porque de alguna forma, no, para evitar que te desgarres o qué sé yo, tienes que respirar así, que tienes que pujar acá, que haga un fondito. Esas cosas en casa no ocurren. En casa existe esa libertad plena del nacimiento. Y tú como profesional, y bueno, seguro que tú lo has hecho allí en Inglaterra cuando estuviste trabajando, acompañando los partos en casa, está integrado dentro del sistema. mm, Y el integrar el nacimiento es respetar la forma y la decisión de la mujer y de la familia, cómo quieren traer ese hijo al mundo. Por lo tanto, el integrar implica saber en qué situaciones tú vas a trasladar, tener el teléfono para poder llamar y avisar, mira, voy con una mujer en tales condiciones y que nadie te cuestione y que mm, nadie te maltrate a ti como profesional y que maltrate a la mujer diciendo o haciendo u omitiendo algunas cosas como una forma de castigo, porque mm. eso yo lo he visto así. Sí, sí, desde luego. Entonces Eso. son cosas que uno piensa, vaya Dios mío, o sea, esto también tiene que ver con cómo los profesionales se forman y la visión que ellos tienen. Claro. También cambia mucho, yo creo, en el país en el que estés trabajando, porque, ¿no? Lo que comentabas tú, en Inglaterra, por ejemplo, está dentro del Está sistema. Entonces es integrado. una opción Sí. más. Y ni los profesionales lo ven como algo peligroso o una locura, ni la gente que da luz en casa es tratada como, ¿no? Como, uy, pues, ¿qué decisión más loca has tomado? Sin Mm. embargo, pues en otros países, como en España, que no es, digamos, no es que no sea socialmente aceptable, pero que es menos común, digamos, las mujeres que dan a luz en casa lo gestionan por privado porque es la Mm. única opción que tienen Claro. y tampoco veo que sea algo que se, ¿no? Que hablen de ello abiertamente, porque sí que es verdad que a nivel social, pues todavía tenemos, curiosamente, porque digo, es que si hemos dejado de dar a luz en casa hace, hace 2 días, como quien dice, si es que mis abuelas dieron a luz en casa, o sea, Mi no abuela es hace también. tanto tiempo.
Entonces digo, jo, ¿cómo hemos podido perder en tan poco tiempo la visión de que dar a luz en casa es una locura, que no es algo normal? Mm. O sea, en menos de 100 años ha Sí, sí. ocurrido, porque antes de las guerras mundiales, las mujeres siempre habían parido en casa. Mi madre nació en el año 50 y ella nació en casa. Entonces ya desde los 70, la implementación del parto hospitalario, la anestesia, el progreso de la anestesia, porque antes era anestesia inhalatoria, y luego empezó a haber otro tipo de anestesia, la anestesia general y la anestesia raquídea, luego la anestesia peridural. Entonces también la evolución y la introducción como un proceso de garantía de salud, como GES, eso hace que las mujeres también exijan la anestesia en el parto. Cuando durante la gestación no se toman ni un paracetamol y luego en el momento del parto pónmelo todo y que el bebé nazca anestesiado, que le bajan los latidos, claro, claro, es un efecto secundario. Entonces, Mm. ¿qué va a ocurrir? Cesárea de emergencia. Entonces, son esas cosas que también uno no encuentra mucho sentido por la falta de información. Claro, Pero pero tampoco te informan de los información riesgos verídica, realmente. exacto. Información que tiene que Mm. ver con el ámbito de nuestro trabajo, porque la educación perinatal hecha por un profesional que no sea una matrona no tiene la visión exacta del parto. Nosotras somos las que estamos ahí, sabemos lo que ocurre. Mm. Que si vamos a girar a un bebé, el otro día me preguntaba alguien que yo quiero aprender para poder girar a los bebés en el último trimestre. Sí, pero tú no eres matrona. Tú no puedes girar bebés si no eres la profesional cualificada para hacerlo. Mm. ¿Me entiendes? Entonces, normalmente mi taller de rebozo va dirigido a las matronas porque es nuestro quehacer profesional. Pero bueno, sí que es verdad que en los últimos años, yo creo que además con el boom de las redes sociales, hay ahí una línea un poco fina O entre difusa. lo que, sí, un poco peligrosa. Bueno, pero también está este rescate que nosotras como profesionales también tenemos que Mm. apropiarnos de lo que nos corresponde, Sí. porque esa es la base de la matronería, si no me transformo en un asistente del médico para que, no sé, poner oxitocina o poner una vía, pero ya eso lo puede hacer una enfermera. Mm. Que ponga el monitor, lo puede poner la técnico. La asistencia al parto la está haciendo el médico. La educación perinatal, otras personas. Entonces, finalmente, ¿en qué queda la matronería? Ya. Ya, la educación sexual la hacen otros profesionales. Mm. Entonces, ¿en qué quedamos? Como acompañantes de un ciclo vital. Mm. Nos perdemos definitivamente y las parteras están siendo perseguidas. Mm. En países donde no existe la matrona o la enfermera especialista en la matronería, se persigue a estas personas que realizan esta actividad tradicional. Por lo Mm. tanto, también hay que revisar un poquito cómo desde ese punto de vista, eh, si son un patrimonio de la humanidad, ¿por qué están siendo perseguidas? Bueno, pero creo que hemos sido perseguidas siempre, ¿no? En la... Ahora que todo el mundo hablaba de Halloween, de que habíamos sido quemadas, Bueno, siempre, creo que las brujas siempre. quemadas, sí. Creo que nunca se ha entendido la conexión que puede sentir una mujer con otra mujer. Y creo que además eso asusta mucho. Creo que las mujeres cuando se sienten empoderadas, cuando se sienten con ese autoconocimiento, creo que eso asusta mucho. Porque nos da mucho poder, nos da mucha confianza y creo que al final, cuando vemos a una mujer segura, decimos, uff, ¿no? Nos asusta. A nivel social, yo creo que al patriarcado es lo que yo veo, quitar un poco pues ese poder, ese autoconocimiento, ese... Porque también hay que mirar la historia de los pueblos. O sea, piensa que igual el estar ejerciendo un poder sobre las mujeres tiene que ver socialmente y económicamente
con el sometimiento y también cómo se desarrolla como la economía de los pueblos. Entonces, el hecho que en algún momento hayamos sacado la voz, tener derecho al voto, tener derecho a abortar, tener derecho a parir de una forma u otra, nosotras creamos la sociedad. Y si nos apagan, la sociedad no la creamos nosotras, la crea el machismo y también la religión, que eso ha influido muchísimo en nuestra visión del parto, Sí. el cómo. Entonces, yo, bueno, tengo mis propias apreciaciones, no es que sea atea, tengo también mi forma de pensar, pero creo que también tiene mucha influencia. Mm, sí, totalmente. O sea, las culpas, un Dios castigador. Uf, y ahí entramos en otra historia, entonces ya vámonos al rebozo, que es una estrategia, una herramienta maravillosa ¿Qué que, beneficios tiene? Porque que no solamente forma se puede parte utilizar para el embarazo, se puede utilizar en el embarazo, en el parto, incluso en el sí, posparto, ¿no? que forma parte, como te digo, desde esta visión integral para, para apoyar a la mujer en este momento. O sea, al generar una propia percepción corporal, dónde están los límites. Durante la gestación se puede practicar para relajar la musculatura, para liberar bloqueos emocionales. Para el acompañamiento en el momento del parto, se puede colgar, se puede estimular la liberación de endorfinas, se puede favorecer la óptima posición del bebé en el momento del trabajo de parto. El, el acompañante significativo, la pareja, el padre del bebé o la pareja de esa mujer pariendo, también tiene una acción en este proceso que no es un complemento que no tiene nada que hacer, sino Mm, que también ahí está cómo lo resolvemos juntos, cómo trabajamos juntos para que venga nuestro hijo al mundo. Y luego en el posparto también está, bueno, todo lo que es el porteo, ¿sabes? O sea, mm, hoy en día hay mochilas y qué sé yo, pero todo empieza con un paño. Todo empieza con una tela. Y esa tela, ¿cómo la ponemos en el cuerpo? Como el bebé también toma contacto. Antiguamente a los bebés, bueno, yo no sé cómo le llamarían aquí, pero se hacía como un lulo, así como si fuera una oruga, sí, se enrollaba. se enrollaba. Entonces también eso ha ido cambiando en el tiempo. Ahora los bebés, movimiento libre y tal. Pero esa propia percepción corporal también va ejerciendo algunas cosas a nivel del desarrollo del bebé. Y por último, dentro de los rituales también está el uso del rebozo para apretar el cuerpo, para centrar la energía, para liberar las emociones y mostrar los límites del cuerpo. También combinado con aromas, con la herbolaria local, la utilización de otras cosas. Mm. Que comentabas eso, que por ejemplo bueno, en el posparto, y ni siquiera tiene por qué ser en el posparto, porque se puede aplicar a cualquier persona, el tema de los rituales, ¿no? La cerrada, cómo puede ayudar a cerrar procesos, a cerrar pues, una historia, una etapa de tu vida, ¿no? Por ejemplo, pues, una experiencia de parto traumática o un duelo, que puede ser pues, un duelo porque hayas perdido un bebé o por una lactancia que se ha terminado o porque, bueno, porque simplemente has tenido una experiencia de parto maravillosa y quieres cerrar esa, ¿no? esa etapa y un cambio de proceso vital, ¿no? Y creo Exactamente. que es muy, muy, muy interesante. Claro, es dejar de mirar también los rituales como algo pagano, como algo malo, como algo oculto, porque normalmente la palabra ritual es tachada Mm, o sacada de contexto sin darnos cuenta que cada uno de nosotros tiene sus propios rituales en la vida. mm, O sea, esta visión de presentar al bebé en sociedad o cuando hacen el blessing way o la bendición de camino o el baby shower, también es parte de un ritual. Cuando mm, alguien se casa, cuando alguien muere,
mm, cuando es velado y luego enterrado, también es parte de un ritual mm, mortuorio. Por lo tanto, en este contexto, sacar las palabras de como rito, algo malo, mm. también la sangre, cuando hablamos de sangre, eh, es el impacto, así como, "Ah, no, yo no puedo ver sangre", pero Que la forma sangre parte de ti. asociada a qué? Asociada a la muerte, pero es lo que nos mantiene vivos y es lo que permite que el nacimiento ocurra, es lo que genera esa vida dentro del vientre materno, la sangre. Sí, pero sí que para mí es súper importante el reconocer, yo creo, la labor que está haciendo una madre cuando está gestando, porque está creando una vida. Sí. Y lo que supone porque por ejemplo, sé que hay otros países, por ejemplo, yo tenía cuando trabajaba compañeras africanas Ujú. y que sí que hacían pues ciertos, lo que decías tú, ciertos rituales que al final son tradiciones para honrar, para decir, oye, pues has pasado por un proceso de transformación, te has convertido en madre, has creado una vida, ¿no? Ole tú, el Mm. reconocer socialmente la inmensa labor que hace una mujer pues durante el embarazo, tras el parto, en la maternidad, porque cada vez maternamos pues más solas Mm. y parece como que pues es algo que tienes que hacer tú y yo considero que es una responsabilidad no solamente de la madre, sino a nivel social y que no les damos realmente la importancia que ellas tienen, de decirles, de sostenerlas, de acompañarlas y de reconocerles la inmensa labor que han hecho. Por ejemplo, esta clase de rituales con el rebozo, aunque no sean siempre para cerrar pues una herida o algo malo, simplemente para agradecer, ¿no? El trabajo que has hecho, para que te sientas que estás ahí arropada por otras mujeres. Me Mm. parece precioso y súper necesario. Bueno, tú viviste la cerrada que hicimos Mm, allí cuando vino la madre, sí, viste cómo ella reaccionó, no nos conocía de nada, trabajamos con ella, eh, y ella se fue, es que en otras condiciones, no fue la misma que llegó. mm. Sí, totalmente. Es que yo, por ejemplo, cuando trabajaba en Inglaterra, uno de los hospitales que trabajé tenían un proyecto que a mí me parecía muy, muy bonito y además súper necesario, que era pues las familias cuando daban a luz se les daba la opción si querían pues cuando ellas se sintieran preparadas para pedir consulta, vale, con una de las matronas que formaban parte del equipo. Normalmente era una matrona ya con muchos años de experiencia, vale, y esta matrona lo que hacía era ir un poco primero escuchar su relato de cómo han vivido el parto, ¿no? Y el escucharlas también les ayudaba mucho a cerrar si había habido algún proceso traumático, algo que necesitase. Me parece fundamental escuchar las historias de las mujeres en el momento que han dado a luz. Sean buenas, no Es lo sean, que porque yo creo que es todas tenemos esa parte, necesidad de contarlo, ¿no? es parte de generar tu propia historia, el Mm. contarlo todas las veces que sea necesario, escribirlo, Integrarlo. Mm. porque Y creo cada que vez es van a ir eso. apareciendo cosas diferentes y sobre todo una mujer que ha parido de forma natural, vienen a veces así como imágenes saltadas Mm, y eso le permite a ella construir y reconstruirse como, como mujer tras el parto. mm. Por eso que considero que toda esta clase de rituales, que si no tienes tiempo para hacer el ritual con el rebozo, pues simplemente sentándote y escuchándote y haciéndole sentir que estás ahí, ¿no? Que estás acompañándola, que estás ahí para ella. Mm. Creo que es una parte muy importante y muy bonita también de nuestro trabajo. Es que incluso cuando hacemos una asesoría de lactancia, preguntar, Mm, ¿cómo fue tu parto? ¿Cómo te sentiste? ¿Tú quieres amamantar? Preguntar, ¿y tú qué quieres? ¿tú qué Creo quieres? que esa es una palabra que nos falta mucho, Mm, porque vamos a dar indicaciones, instrucciones, vamos a meter las manos, mm, pero realmente preguntamos, ¿y tú qué quieres, mamita? mm. Sí, yo es algo que tengo muy, muy interiorizado, el preguntar, no No, dar por hecho, no, preguntar.
porque a lo mejor ya no quiere, quería dar el pecho y ahora no quiere, el Mm, preguntar todo, todo. Y en el posparto, y en el momento de la gestación, y y en el escuchar. posparto, todo es escuchar. Mm, Lo que más tenemos que desarrollar es la escucha activa, porque a veces vemos que estamos hablando y la otra persona está haciendo parafrases de lo que tú estás diciendo, y a veces no te está escuchando, está haciendo otra cosa en su mente. Entonces, bueno, también cada profesional va a ir de la forma como le haga más sentido. Que a lo mejor una matrona de un hospital de alta complejidad no tiene el tiempo, porque tiene, yo qué sé, 20 ingresos, 14 partos en 24 horas, como me dijo el otro día una matrona, hemos tenido 14 partos en 24 horas. mm, Entonces, son esas cosas que también uno piensa, sí, es comprensible, mm, pero una cosa puede hacer una gran diferencia. mm. Creo que además es importante porque siempre van a recordar cómo Mm, fueron tratadas. No sí. se van a acordar probablemente de tu cara ni de tu nombre, pero sí que se van a acordar de cómo las hiciste sentir. Y yo Mm, una de las cosas que más veo en las mamás es que más me agradecen, ¿eh? El escuchar o el estar o el, no el tanto el hacer, mm. sino es simplemente hacerme sentir escuchada, hacerme sentir especial, hacerme sentir visible, porque hay muchas veces que me dicen, es que me siento invisible, me siento como un número de historia clínica. Sí, Digo, hubo una "Jo, patología. Me siento como el diagnóstico. claro. Sí. Bueno, ¿qué crees que podemos hacer para cambiar un poco el modelo asistencial que tenemos, por ejemplo, aquí en España, en nuestro país? Porque sí que es verdad que yo veo un cambio social bastante importante, tanto de las mujeres como de las matronas, que cada vez reivindicamos mucho más pues, nuestra propia autonomía y nuestro rol. También veo cada vez más matronas que deciden, digamos, un poco dar el golpe sobre la mesa y trabajar de forma independiente Sí, porque consideran que pues no es la forma, ¿no? Con lo que te pasó un poco a ti, no es la forma en la que yo quiero trabajar y creo que además claro. eso se transmite. Cuando tú ya sabes de la forma que no quieres trabajar, empiezas a buscar cómo sí quieres trabajar. Que hay muchas mujeres que están trabajando o matronas que están trabajando quemadas en un lugar y no se atreven a dar el paso. Bueno, pero también hay que ser coherente con este sentido de vida que uno quiere tener. Por supuesto que ser autónoma no es fácil, no es fácil porque tú tienes que estar ahí 24/7, que no es lo mismo que si tú estás en un sitio, aunque tengas que estar subyugada a unos protocolos que no estás de acuerdo, tienes un dinero ahí a fin de mes, pero de alguna manera también las políticas públicas, incorporar el derecho a opinión de las personas que trabajan en el lugar hace una diferencia importante, porque las guías de práctica clínica son un papel que aguanta mucho, pero en el momento de ponerlo en práctica, ¿quiénes son las que ponen en práctica? No son escuchadas. Entonces, desde ese punto de vista, la gestión del talento es algo relevante y que se alineen los propósitos con la dirección del hospital. Y eso falta muchísimo, porque las matronas no son las encargadas de las maternidades. Mm, ¿Me entiendes? Entonces, la visión del cambio del modelo asistencial tiene que partir primero por poner una matrona en la cabeza, porque ya, no es una enfermería. La matronería no es la enfermería. Son visiones diferentes del cuidado. La continuidad del cuidado y la gestión de los procesos son diferentes. Trabajamos con pacientes autónomos, no mm, trabajamos con pacientes encamados. Por lo tanto, la visión es diferente. Y esa visión tiene que ver con el cómo llevamos a cabo dentro de un sistema sanitario el quehacer profesional. Y eso hay que entenderlo. Cuando yo hice el máster, me decían, pero ¿qué hace una matrona aquí? Bueno, pues yo estoy aquí porque tengo esta visión. Tengo algo que decir también. desde luego. Yo creo que todos tenemos voz y Mm, es el momento también de utilizar sí, nuestra propia voz, que es una claro. herramienta pues muy poderosa.
si Claro la que imagínate utilizamos. que se escapa el bebé en la noche en la bañera. Porque se tiene que escapar en la noche. Ah, porque los gines están durmiendo. Qué lástima. Porque en el día no se puede escapar ningún bebé. Tiene que nacer en una cama acostada en posición de litotomía. Entonces esos protocolos, el trabajo en equipo, que los genes no se metan en lo fisiológico que le corresponde a la matrona. Y eso es ser respetuoso el uno del otro. Y que tú lo vas a llamar cuando realmente necesitas que venga. Y eso no significa que tú no admires su trabajo. Al contrario, te admiraría mucho más si no vienes a romperme todas las bolsas y hacer tactos vaginales cuando no te he llamado, porque no te necesito. ¿Me entiendes? Entonces yo te admiraría mucho más si fueras respetuoso con mi trabajo como matrona, porque mi trabajo también vale. Y eso falta mucho en hospitales grandes sobre todo. Entonces, que a lo mejor el recurso profesional no está bien distribuido. Toda la patología, claro, corresponde a la visión médica, perfecto. Yo concuerdo plenamente en ello, pero cuando no hay cosas o nada que hacer, entre comillas, no, porque siempre hay algo que hacer, es mirar cómo está la lista de espera. ¿Cuántas mujeres están esperando hace cuántos meses cirugía? Y estamos perdiendo ese recurso en un parto que lo puede hacer la matrona. Entonces miremos qué está pasando a nivel de mi propio hospital. Primero mirar nuestra propia realidad. Entonces cuando a mí me dicen, no, es que los gines vienen y... Pero es que los gines no tienen nada más que hacer. Que no se pueden formar en, yo qué sé, en En operar rebozo. espinas bífidas, por ejemplo. ¿Alguna vez te has planteado hacer, igual que haces las formaciones para las matronas, hacerlas para ginecólogos, No ginecólogas? vienen, no vienen. No vienen porque ellos no hacen el trabajo. Ellos operan. Sí, pero Y la cirugía es rápida y la cirugía es algo bastante técnico, algo que da como prestigio, ¿no? El trabajar en un quirófano es como estar en otro estatus. Yo he estado allí trabajando, he sido instrumentista quirúrgica, he arsenaleado cesárea, histerectomía, bueno, todo el ámbito ginecológico. Entonces ya estar dentro de un quirófano es como estar en el Olimpo, ¿no? Ahí están los mejores de los mejores. Y eso no tiene nada que ver con el parto. Así que finalmente es como darle el peso que requiere eh, desde la gestión de los procesos, desde a nivel de la dirección, desde el respeto a los profesionales, la gestión del talento, son muchas cosas que están allí incluidas. qué pena, porque realmente si vieran, pues, por ejemplo, en el caso del rebozo, que es un recurso que funciona tan bien, que es tan Y que económico te y que dicen, te haz ayuda tú tus tanto, cosas de matronería, tú eso que haces, que tú sabes hacer, finalmente te dicen, ya haz tu magia, como, ¿me entiendes? mm, Cuando tú tienes el tiempo limitado y te dicen, bueno, mira que no se ha girado, no sé qué, haz tu magia, pero yo no comentabas lo voy a que hacer. Comentabas que una de las formaciones había hospitales que estaban integrando ya el rebozo como incluso un Sí, método de alivio del dolor. pero son matronas, Claro. ¿sabes? Mm. Son matronas donde también los equipos están súper cohesionados y ellas tienen mucha autonomía de la profesión. Y eso les permite a ellas poder ejercer de una forma libre, sin la presión o la supervisión del médico encima. Yo no digo que todos los médicos tengan esa visión, pero siempre estamos como con el tiempo limitado o porque se va a acabar la guardia o porque tú dejas el trabajo para el siguiente turno que viene. Entonces son esas cosas que también los equipos tienen que ir hablando, tienen que integrar. Claro. Y si una mujer, por ejemplo, se está planteando, "Ah, pues me gusta esto del rebozo, de los beneficios que tiene, quiero probarlo para, pues, para el embarazo, para el parto",
Pero claro, en mi hospital pues no lo utilizan o no sé si la matrona que me va a atender lo va a utilizar. Claro, ahí están limitadas porque podemos formar a las parejas, ¿no? Para que lo puedan utilizar como un Claro. método de alivio. Pero el hecho de que ingrese, por ejemplo, el acompañante significativo en el momento del trabajo a parto al hospital, también le permite a ellos como compañeros poder hacer algunas técnicas ya aprendidas, desde el Mm, alivio del dolor, para el alivio de la espalda, por ejemplo, al nivel lumbar, sacra. Entonces, así como aprenden a hacer masaje, también aprenden a hacer técnicas de rebozo. claro, que esto tendría que estar incluido prácticamente yo creo en todos los cursos de preparación al parto, Claro, para darles tiempo para familiarizarse con las técnicas y poder integrarlas, porque si lo pones en día, o sea, en el momento del parto, probablemente ni te acuerdes de cómo era eso que se supone que claro. tenías que hacer. Y también saber si la mujer le hace sentido, porque hay personas que no quieren ni que las toquen en el momento Sí, del parto. Entonces, claro, vamos a ir ahí con todas las técnicas, pero la mujer, mira, a mí que no me toque nadie. mm, sí, sí, totalmente. La comunicación ahí, clave y vital. Bueno, pues vamos a ir terminando el programa, no sin antes, por supuesto, darte las gracias por todo lo que nos has comentado, por esta sabiduría que tienes, por tus palabras. Y bueno, antes de terminar, vamos a ir con las 3 semillas de aprendizaje, que si eres nuevo o nueva por aquí, estas 3 semillas son pues una forma de resumir todo lo que nos ha comentado Alina en 3 ideas sencillas, ¿vale? Así que te cedo la palabra de nuevo, Alina. ¿Qué 3 consejos le darías a una mujer que se está preparando para el nacimiento de su bebé? El primer consejo es no pensar que el parto es el fin último. El parto es un momento, es un evento que nos estamos preparando para la llegada de un bebé. Y eso tiene que ver con la lactancia y los cuidados del postparto. ¿Ya? Entonces, prepararnos para el parto, pero prepararnos para la vida. Lo segundo es conocer a las personas que van a estar contigo el día del nacimiento. Si vas a parir en casa, ¿quiénes son los invitados que van a estar ese día del parto? Y empoderarse para poder tomar decisiones informadas. Totalmente. Bueno, pues Alina, muchísimas gracias por tu tiempo, por estar aquí, por hablarnos pues, de tu visión Gracias. de la matronería y desde luego del rebozo, No, que sin gracias duda a ti, pues Sara. Muchísimas una, gracias. una técnica estrella. De verdad, es un placer y un honor tenerte aquí y de verdad mil gracias. A ti. Un besito. Bueno, y ahora sí hemos llegado al final de este podcast. Si te ha gustado, te animo a que le des a like, a que te suscribas y nos dejes un comentario donde nos cuentes qué te ha parecido esta entrevista. Bueno, me despido, te mando un saludo enorme y nos vemos en el siguiente episodio.